Bienvenidos a un nuevo video del curso virtual de griego antiguo de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Pablo Cardoso y hoy vamos a trabajar con los modos sintácticos en el campo de la enunciación. En griego podemos identificar dos campos de modalidad sintáctica: el de la enunciación, por un lado, y el de la abolición. En el campo de la enunciación, que es el que vamos a trabajar en este video, el modo indica la realidad atribuida por el hablante al enunciado en una escala que va de mayor realidad a menor realidad. Las oraciones enunciativas se enuncian en forma afirmativa, negativa o interrogativa. Acá tenemos un cuadro que está en el libro del método, el cuadro de la correlación de modos en oraciones independientes y principales, que nosotros en este video nos vamos a abocar. Las oraciones independientes y principales en el ámbito de la enunciación. Y básicamente lo que tenemos que decir es que para expresar una realidad, un hecho que es real o una idea de realidad, se utiliza el verbo en modo indicativo y el modo sintáctico es real. Para expresar una eventualidad se utiliza el verbo en futuro indicativo y en Homero, como veremos, el subjuntivo. Y el modo sintáctico es eventual. Para expresar una posibilidad se utiliza el optativo más la partícula an. El modo sintáctico es potencial. Y para expresar finalmente una irrealidad en oraciones independientes y principales, subrayo, se utiliza el tiempo secundario indicativo más an. Y el modo sintáctico es irreal. Cuando hablamos de modos sintácticos, esto los vimos en otros videos, hablamos siempre de modos de una única oración, independiente, principal o subordinada. Pero hay ciertos tipos de oraciones subordinadas que no tienen su propio modo, sino que conforman con la principal una única expresión de modalidad, conforman periodos. Esto lo vamos a ver en un siguiente video. En este video vamos a hacer foco en los modos sintácticos en las oraciones independientes y principales y en las subordinadas que no forman periodo. Insisto, esto segundo que estoy marcando acá lo vamos a ver la semana que viene. Punto 1. Modo sintáctico real en oraciones independientes. Acá vamos a trabajar con ejemplos. Eikeis kia, testin kai neuma, metrion kai poa, kasisetsai. Allí hay sombra, una brisa moderada y hierba para sentarse. Y aquí tenemos marcado con color el verbo stin, que es el verbo, el núcleo verbal de la oración. Es la tercera persona del singular del presente, modo indicativo activo de mi, y da cuenta del carácter real de la oración, o sea, lo que hay, ¿no? Hay sombra, hay brisa moderada, hay hierba para sentarse. El segundo ejemplo, upanu nenoeka, con la negación u, nunca lo he notado. Y acá podemos encontrar que nenoeka es la primera persona del singular del perfecto indicativo activo de noeo, y también en una oración independiente, el núcleo verbal, en modo indicativo, es modo sintáctico real. Eso es lo que tienen que poner cuando hacemos el análisis de la oración. Seguimos con el modo sintáctico real, pero en las proposiciones subordinadas sustantivas. Acá tenemos un ejemplo que habíamos trabajado en el video sobre proposiciones subordinadas. Orestes dijo, Orestes egoreusen, que Joti, acuérdense del subordinante, el oráculo de Loxias, Holoxion Jeresmos, ordenó Ekeleuse pasar por este peligro, donde ton kindinon perayen.
En este caso, en este ejemplo, lo que tenemos que hacer es prestar atención a las formas verbales de la oración principal y de la oración subordinada para determinar el modo sintáctico de cada una de ellas. Entonces acá lo que tenemos es una oración principal y entre corchetes la oración subordinada sustantivada. Tenemos dos verbos, el núcleo verbal de la oración principal es el núcleo verbal de toda la oración y el ekeleuze, que sería el núcleo verbal de la oración subordinada, la que está entre paréntesis. Egoreusen tenemos otra vez tercera persona del singular, de auristo indicativo activo, de agoreuo, y el modo sintáctico de la oración principal es modo sintáctico real. Y en la subordinada, al ser también ekeleuze, tercera persona del singular del auristo indicativo activo, de keleuo, el modo sintáctico por separado es real. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es esa mecánica. En las proposiciones sustantivadas, poner el modo sintáctico a cada uno de los verbos, sea de la principal como de la subordinada. Y acá seguimos con los ejemplos. En proposiciones subordinadas adverbiales causales, modo sintáctico real, y en proposiciones subordinadas adverbiales consecutivas. También en las subordinadas adjetivas de relativo. En las adverbiales causales tenemos el ejemplo peide epithumeis aperhomai. Puesto que lo deseas, me voy. Acá tenemos epithumeis dentro de la preposición subordinada, segunda persona del singular presente indicativo activo de epithumeo, y en la principal aperhomai, primera persona del singular del presente indicativo medio pasivo. En cada caso volvemos a la misma mecánica, el modo sintáctico es real. Lo mismo vamos a ver acá en las consecutivas, jutos esti, sophos, host udepote, sphaletai, es tan sabio que nunca se equivoca. Y el verbo ser, ¿no? Tenemos esti, tercera persona del singular del presente indicativo, y en la subordinada consecutiva encabezada por hoste es phaletai, tercera persona del singular del presente indicativo medio pasivo de sphalo. En esos casos vemos los ejemplos como en la proposición subordinada adjetiva también, al ver un verbo en modo indicativo, en este caso manzano, en presente indicativo, y esti también, presente indicativo, el modo sintáctico es real. Esa es la mecánica en este tipo de oraciones, independientes principales y específicamente en estas oraciones subordinadas. 2. Modo sintáctico eventual. Ya nos vamos de la realidad y pasamos a la eventualidad. Se expresa con el futuro indicativo y en Homero, como vamos a ver ahora, con subjuntivo. Y el modo sintáctico es eventual. Cuando veamos en los siguientes videos vamos a ver que el modo sintáctico eventual puede estar dividido en tres. En el prospectivo eventual, que es el que vamos a ver hoy, y en los iterativos de presente y de pasado, que no los vamos a ver acá porque cumplen con lo que habíamos dicho inicialmente. Son oraciones que se analizan en su totalidad, la oración principal y la subordinada, y forman periodos. Entonces eso lo vamos a ver en el siguiente video. Vamos al ejemplo de Homero. Egode, cago, briseida, calipareon, autos ion clisien. Y conduciré, egode, cago, yo a Briseida de bellas mejillas, yo mismo yendo a tu tienda.
Y hago, tenemos la primera persona del singular del presente subjuntivo activo y se traduce como futuro. Por eso es el modo sintáctico eventual. 3. Modo sintáctico potencial. El modo sintáctico potencial indica un hecho posible que se expresa con el optativo presente más la partícula an. Aparece en oraciones independientes y registra prácticamente todo el espectro de la subordinación. No lo vamos a ver el espectro de la subordinación acá, porque también forman periodos. Está en toda la subordinación excepto en las proposiciones adverbiales finales. Tenemos algunos ejemplos. Ton uk antiferois, anelon, aecontos emeio. De aquellas no te llevarías nada tomándolo sin quererlo yo. Y ahí tenemos marcado an ferois, el optativo más an se traduce con esa idea de potencialidad, ¿no? No te llevarías. El segundo ejemplo, uk an atopos eien, no estaría yo fuera de lugar. Y ahí tenemos también el optativo del verbo eimi más an, y tenemos que traducirlo de esta forma, ¿no? No estaría yo fuera de este lugar. Fuera de lugar. Y finalmente tenemos en oraciones independientes y principales, subrayo eso, el modo sintáctico irreal para expresar un hecho irreal, es decir, un hecho que no tiene o no tuvo lugar porque no se cumple o no se cumplió determinada condición, se expresa respectivamente por el tiempo secundario en modo indicativo, es decir, imperfecto, o por el aoristo en indicativo más an. Y ahí tenemos un ejemplo, elegetis an, alguien diría, en este caso tenemos un irreal de presente, con elege, tercera persona del imperfecto, indicativo activo del ego, más an, o sea, imperfecto más an es un irreal de presente. El segundo ejemplo, epoiesa an, yo lo habría hecho. En este ejemplo, epoiesa es la primera persona del singular del aoristo indicativo activo de poieo, más an, y forma un potencial de pasado, un irreal de pasado, con el aoristo, ¿no? Para resumir, hoy vimos los modos sintácticos en el campo de la enunciación, los modos real, eventual, potencial e irreal en oraciones independientes y principales. Y para la próxima quedarían los modos sintácticos en el campo de la enunciación, siempre en el campo de la enunciación, pero los que forman periodos. Por eso en este video no mostramos todos los ejemplos de todo el espectro de la subordinación, porque en algunos casos se expresan periodos. Y eso lo vamos a ver en un siguiente video. Y en otro siguiente video que va a salir junto con ese, vamos a ver los modos sintácticos ya no en el campo de la enunciación, sino en el campo de la volición. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Pablo Cardoso y nos vemos en la próxima.